Siguieron presionando. Durante años, pincharon y probaron a la Tierra como si fuera un mundo fronterizo abandonado sin capacidad de respuesta. Primero, fueron los drones de patrulla. Inofensivos, decían. Luego vinieron las ondas diplomáticas, envueltas en sonrisas, pero robando cada byte de datos que podían. Y la Tierra, sangrando por sus propias heridas, demasiado ocupada con disturbios civiles, escasez de agua y guerras internas, permaneció en silencio. No por miedo, sino por contención. Pero la contención tiene un límite. El día que bombardearon Johannesburgo, ese límite se hizo añicos. 2 millones de muertos en menos de 6 minutos. Sin aviso, sin declaración, simplemente vaporizados. El Imperio Corvalán lo llamó un fallo de disparo durante la estabilización orbital. Como si eso lo hiciera mejor. Como si llamar genocidio a un fallo técnico lo hiciera perdonable. Yo estaba en Caracas cuando llegó la transmisión. Las sirenas ni siquiera sonaron. Nuestros propios satélites estaban interferidos. Fueron los medios Corvalán los que nos dijeron lo que habían hecho. Como si fuéramos un chiste. Me quedé parado frente a una pantalla holográfica rota en medio de un distrito comercial en ruinas, viendo a generales alienígenas sonreír con suficiencia mientras nuestra gente gritaba. Ese día, algo cambió. No en el gobierno, no en las flotas, sino en nosotros, la humanidad. Habíamos suplicado por la paz. Habíamos ofrecido tecnología, comercio, incluso territorio. Pero siguieron provocando al oso, olvidando que el oso tenía garras. La coalición de la Tierra Unida, un desastre burocrático y débil de banderas, se disolvió de la noche a la mañana. Lo que surgió de las cenizas fue simple. El Frente Humano. Sin discursos, sin apretones de manos, solo un mensaje transmitido en cada frecuencia, cada espectro, incluso en los suyos. Vuestro error no fueron las bombas. Fue pensar que nunca devolveríamos el favor. 6 días. Eso fue todo lo que tomó. Desde la superficie de la Tierra hasta la órbita de la capital Corvalán, los destrozamos como si hubiéramos nacido para ello. Yo lideré el Escuadrón Omega. Asalto terrestre, brecha y calcinación. Éramos la pesadilla susurrada en sus comunicadores. Decían que el escuadrón no era real. Pero éramos reales, y estábamos furiosos. El primer ataque golpeó su cadena de suministro en Vulnari Prime. Ese mundo no vio la luz del sol durante una semana después de que terminamos con él. Sin civiles, sin niños, solo naves de guerra y depósitos de combustible. Dejamos la superficie llena de cráteres y brillando. La flota se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Gracias al proyecto Esquirla, la única tecnología que la humanidad nunca compartió. Motores FTL con saltos impredecibles. Tecnología suicida. Honestamente, la mitad de nuestras naves desaparecieron en el salto. Pero la mitad que lo logró, llegó dentro de la red de defensa Corvalán como fantasmas con armas nucleares. Para el segundo día, la guerra no se trataba de tácticas. Se trataba de rabia, de venganza. El tipo de venganza que canta en tu sangre y hace que incluso un soldado disciplinado como yo quiera verlo suplicar. No les dimos tiempo para suplicar. Los Corvalán, a pesar de toda su arrogancia, no estaban preparados para que los humanos dejaran de hablar. Nos habían estudiado como diplomáticos, científicos, tribus rotas, peleando por fronteras. No tenían datos sobre en qué nos convertíamos cuando el luto se transformaba en furia, cuando la contención se rompía. Recuerdo la primera vez que vi una de sus ciudades arder desde la órbita. Era hermoso de una manera que te persigue. Gigantescas torres doradas, bucles de transporte flotantes, campos resplandecientes, todo engullido por el fuego naranja. Mi segundo al mando, Hal, lo dijo mejor. Pensaban que éramos hormigas. Resultó que éramos lobos, y los lobos no piden permiso. Para el tercer día, suplicaron negociar, transmitiendo en 100 idiomas. Ofrecieron créditos, planetas, reparaciones. Pero Johannesburgo nos atormentaba. También los miles de años que pasaron tratando a la humanidad como una especie a gestionar, no una a respetar. Y yo ya no estaba hecho para la paz. Cuando abrimos brecha en su alto mando en Akar 3, no tomamos prisioneros.
No había necesidad. No estábamos allí para ganar corazones. Estábamos allí para recordarles que debajo de la cultura y la diplomacia, los humanos todavía sabían cómo hacer la guerra. Guerra de verdad. Del tipo sin honor, sin supervivientes, solo tierra quemada y un mensaje grabado en sangre. Deberíais habernos dejado en paz. No lo hicieron. Ahora estaban aprendiendo. Para la cuarta hora del tercer día, cada flota corbalán al alcance de nuestros escáneres orbitales estaba huyendo o destruida. Yo estaba en la bahía de desembarco del Bastión 1, rodeado por el zumbido de los cierres magnéticos y el siseo de los sellos de presión cerrándose sobre nuestros exotrajes. Se podía oír caer un alfiler en ese ataúd de acero. Así de silenciosos nos volvíamos antes de un salto. No era miedo. Era reverencia, como un ritual. No bromeas ni hablas cuando estás a minutos de reescribir la historia de alguien más con balas y botas. A mi lado, Hal revisaba su HUD de muñeca por tercera vez. Siguen concentrándose en la aguja oeste, dijo en voz baja. 12.000 efectivos. Ahora tienen tanques. Bien, mascullé. Significa que no tendremos que perseguirlos esta vez. Frente a nosotros, Díaz, nuestro artillero pesado, hizo crujir su cuello y sonrió como un hombre que va a la iglesia. Solía pensar que estaba loco. Ahora solo lo llamaba un verdadero creyente. Del tipo que no necesitaba medallas, ni discursos, ni siquiera órdenes. Solo necesitaba enemigos. Y los Corbalán nos habían dado de sobra. Este objetivo era la aguja de control orbital de Akar 3. El último nodo de defensa que controlaba el tráfico de la flota dentro y fuera de Corval Prime. Si la tomábamos, quedarían ciegos. Sordos, aislados. Ese era el plan. Cortar la cabeza y el imperio se desangra. La luz se puso roja, luego verde. Las abrazaderas se soltaron. Y la gravedad, esa traidora, nos dejó ir. Caímos. Sin sonido, sin gritos, solo un tirón desgarrador mientras el suelo de la bahía se abría y la venganza de la tierra caía de las estrellas como una manada de demonios en llamas. El escuadrón Omega, 9 de nosotros en cápsulas de desembarco individuales, programadas para aterrizar a menos de 10 metros unas de otras en territorio enemigo. Muerte desde el cielo ya no era solo una frase. Era nuestra tarjeta de visita. Recuerdo el segundo exacto en que toqué tierra. La onda de choque me reventó los oídos. El calor de la explosión coció el interior de mi visor, y mi HUD se iluminó como un árbol de Navidad. Marcadores de objetivo, escaneos de movimiento, pings hostiles. A mi alrededor, el caos. Pero en mi pecho, solo calma. Fría, brutal calma. Abrí de una patada la escotilla de la cápsula, rifle de plasma en mano, y entré en la guerra. Estaban esperando. Finalmente, no más ataques cobardes desde arriba. No más ciudades abandonadas o patrullas en fuga. Estos querían pelear. Pensaban que sería su redención. Fue su funeral. Hal aterrizó a mi izquierda, ya disparando. Díaz iluminó el flanco derecho con su cañón rotativo y el sonido de su risa. Profunda, desquiciada, gozosa, cortaba el campo de batalla como música. Nos superaban en número al menos 10-1. Pero los números no significan mucho cuando estás rodeado de hombres que dejaron de temer a la muerte hace mucho tiempo. Me moví rápido, cubriéndome detrás del casco de un transbordador colapsado. Escaneé a la izquierda. Unidad de oficiales Corbalán. Prioridad de objetivo. Alineé el disparo. Un apretón. Disparo a la cabeza. Eliminado. Su formación se rompió en segundos. Predecibles. No eran soldados. Eran gobernantes jugando a ser soldados. Llevaban armaduras pulidas, portaban armas que no entendían, se escondían detrás de escudos que se plegaban al impacto. Avanzamos. Sin retirada, sin plan de repliegue. Omega nunca se retiraba. O terminábamos la misión o moríamos tan violentamente que otros la terminaban por nosotros. Esa era la regla. Dentro de la aguja, fue peor. Espacios cerrados, civiles gritando, paneles explotando. Incluso mientras me movía por los pasillos abatiendo guardias, vi el miedo en sus ojos. No hacia mí, sino hacia lo que representábamos.
La mentira se estaba desmoronando. El imperio que construyeron sobre el miedo se estaba resquebrajando en su núcleo. Y entonces llegamos a la cámara de control. Paredes de cristal, terminales de mando flotantes, una vista panorámica de la guerra de arriba. Naves de la flota Corvalán encendiéndose en silenciosas columnas de fuego. Nuestras naves cortando a través de ellas como cuchillos en papel mojado. Su comandante, alto, de piel plateada, con una armadura ceremonial dorada, estaba allí con una espada demasiado ornamentada para ser útil. La levantó, adoptó una pose, dio un discurso en su idioma. No le dejé terminar. Un disparo en la garganta acabó con la farsa. Hal escupió en el suelo. Estoy harto de oírles hablar. Colocamos las cargas, descargamos sus códigos de acceso a la flota y quemamos el resto. La aguja colapsó 30 minutos después, y con ella, sus comunicaciones orbitales. Ese fue el momento en que cambiamos el curso de la guerra. No por la estrategia o porque ganamos un objetivo clave, sino porque quebramos su confianza. Siempre nos habían visto como una especie fracturada, una mezcla de gobiernos débiles, tecnología poco fiable y división interna. Pero olvidaron lo único que hace a los humanos imbatibles cuando se les lleva al límite. Unidad en la furia. El cuarto día comenzó con silencio. Sin transmisiones, sin represalias. Estaban aturdidos. Y por un breve segundo, el mando en el Bastión 1 pensó que habíamos ganado. Pero estaban equivocados. Lo que no sabíamos, lo que ninguno de nosotros podría haber predicho, era que el Imperio Corvalán tenía un protocolo final. Uno que habían enterrado en mitos, guardado en un código biológico que solo su clase gobernante podía activar. El Proyecto Pureza. A las 3 horas de la Tierra, 6 de nuestras ciudades se apagaron instantáneamente. Sin explosión, sin escombros, solo apagones. Poblaciones borradas. No muertas, no desplazadas, simplemente desaparecidas. Ciudades enteras, Chicago, Lagos, Seúl, Brisbane, Riad, Bogotá, desaparecidas. Recuerdo estar en la sala de guerra, sin casco, mirando los puntos rojos que se desvanecían de nuestro mapa de red global. Población nula, susurró uno de los técnicos. Sin firmas biológicas, sin comunicaciones, sin nada. Pensamos que Johannesburgo era el límite. Estábamos equivocados. El mando pidió un alto al fuego. Querían negociar. Los diplomáticos volvieron a salir de sus agujeros, hablando de proporcionalidad, control de daños, reputación en el Consejo Galáctico. Golpeé la mesa con tanta fuerza que me fracturé la muñeca porque sabía lo que venía después. No diplomacia, exterminio. Le habíamos mostrado a la galaxia que los humanos podían devolver el golpe. Ahora teníamos que mostrarles que podíamos terminar lo que empezamos. Pónganme en el próximo transporte a Corval Prime, le dije al mando. Terminamos esto hoy. Dudaron, hablaron de protocolo, de política. No esperé. Tomé a Omega y nos desconectamos, repudiados, técnicamente ilegales. Pero la guerra no espera a que se despeje la burocracia. Atacamos Corval Prime en el 5.º día. Y ya no era guerra. Era aniquilación. Su mundo natal no era lo que esperaba. No una fortaleza sombría o un planeta industrial. Era un paraíso. Ciudades flotantes, océanos de cristal, montañas con picos como fragmentos de vidrio. Una civilización construida durante milenios. Hermosa, sofisticada, y la arrasamos. No me sentí orgulloso, ni una sola vez. Pero me sentí honesto, porque la guerra no es noble. No son juegos de estrategia ni informes en hologramas. Es sangre y gritos y el nauseabundo conocimiento de que te estás convirtiendo en lo que odias. Solo para que el dolor se detenga. Primero apuntamos a la infraestructura. Núcleos de energía, centros de soporte vital, relés de comunicación. Luego pasamos a los centros de transporte civil, no para matar inocentes, sino para ahogar sus rutas de evacuación. Queríamos que se sintieran acorralados. Queríamos que vieran lo que nosotros vimos en Johannesburgo, en Chicago, y queríamos que recordaran el nombre de la especie que les enseñó el miedo, humano. A medianoche, Corval Prime estaba ardiendo, y no simbólicamente, literalmente.
Los incendios alcanzaban su atmósfera superior. Sus lunas brillaban anaranjadas con el reflejo de las llamas. Y, sin embargo, el imperio todavía se aferraba a su orgullo. Su último canciller envió un mensaje final, no suplicando, no disculpándose, acusando. Os habéis convertido en lo que temíais. Ahora sois los destructores de mundos, igual que nosotros. Estaba equivocado. No nos convertimos en ellos. Los superamos, porque ellos rompieron las reglas primero. Usaron el genocidio como diplomacia. Y nosotros solo respondimos en el único idioma que finalmente entendieron. Fuego, acero, silencio. El sexto día fue de limpieza, de extracción. No más resistencia, no más flotas, solo ruinas y ecos. Cuando regresamos a la órbita de la Tierra, no nos recibieron con vítores. No había pancartas, ni desfiles, solo silencio. Y quizás eso fue apropiado, porque la guerra no solo se ganó, se sobrevivió. Y la supervivencia, al final, es el verdadero superpoder de la humanidad. El viaje en transbordador de vuelta a la Tierra fue silencioso. Estábamos apretados en el casco del Drap Crowley 7, hombro con hombro, amarrados como carga. Pero a ninguno de nosotros le importaba. Nadie habló. Nadie durmió. Simplemente nos sentamos en nuestras armaduras, la sangre aún secándose en las placas, los dedos crispándose por la memoria muscular, listos para apretar el gatillo, aunque no quedaba nada a lo que disparar. Hal miraba fijamente el suelo frente a mí, con un ojo hinchado y cerrado, el labio partido. Su respiración era superficial, como si cada inhalación fuera una lucha entre la vida y el arrepentimiento. Díaz, por una vez, no sonreía. Su cañón rotativo había sido fundido en el último enfrentamiento. Mal funcionamiento por sobrecalentamiento. Le cocinó la mitad del pecho. Los médicos le dieron supresores de dolor, pero podía decir que no eran las quemaduras lo que le molestaba. Era el silencio. ¿Crees que ganamos?, masculló finalmente. No respondí, porque no lo sabía. ¿Qué demonios significaba ganar ahora? Habíamos arrasado su imperio, destruido sus flotas, derribado su mundo natal, borrado siglos de su historia en 6 días brutales. Pero la Tierra no estaba celebrando. Estaba de luto. Los Corvalán se llevaron 6 de nuestras ciudades. 6 desaparecidas. No bombardeadas, no invadidas, borradas. Familias, amigos, niños, simplemente desaparecidos. Sin restos, sin cierre. Solo estática en las comunicaciones y espacios en blanco en el mapa. No te recuperas de eso. No de verdad. El transbordador atracó en la plataforma orbital 9 sobre la Tierra. Las puertas se abrieron. Y ahí fue cuando me di cuenta. Sin guardia de honor, sin pancartas, sin comité de bienvenida, solo un equipo de seguridad. 2 medbots y un general de aspecto cansado que ni siquiera podía mirarnos a los ojos. Su nombre era General Kravik. Lo recordaba de los primeros días, cuando esta guerra aún era teórica y estábamos sentados en salas de reuniones fingiendo que teníamos opciones. Ahora, su uniforme estaba manchado de sudor, su voz quebrada por el uso excesivo, y la mirada en sus ojos era la misma que había visto en soldados agotados después de su tercer despliegue. Informe en 30 minutos, dijo. Llévenlos a los cuarteles. Escaneo completo, sin prensa. Eso fue todo. Sin medallas, sin discursos, solo cuarentena y papeleo. Éramos héroes de guerra sin una guerra que librar. Nos pusieron en cuartos separados. Afirmaron que era protocolo. Pero yo sabía la verdad. No nos estaban honrando. Nos estaban conteniendo, porque la gente nos tenía miedo ahora. Éramos el escuadrón que destruyó una especie. Omega ya no era solo una unidad militar. Éramos un símbolo, una advertencia, una prueba de que la humanidad, cuando está acorralada, no solo devuelve el mordisco, devora. Pasaron 3 días. Me senté en esa estéril habitación de cuartel mirando la misma pared en blanco, repasando cada segundo de la guerra en mi cabeza. No las muertes, no las tácticas, las caras, los civiles en Corval Prime mientras asaltábamos sus túneles de evacuación, los niños siendo arrastrados por madres aterrorizadas,
la mirada rota en los ojos de una médica a la que dejé vivir porque soltó su arma y levantó las manos. No gritó. Solo susurró algo en su idioma. Algo suave, final. No entendí las palabras, pero sentí el significado. Os habéis vuelto peores que nosotros. Y quizás tenía razón. Kravik me llamó el cuarto día. Dijo que había una situación. Me reí, como si no acabáramos de salir de un apocalipsis de 6 días. Luego vi el informe. Células de represalia. No supervivientes Corvalán, no soldados, sino mercenarios galácticos, fanáticos, voluntarios, alienígenas de los márgenes del espacio, aquellos que odiaban el ascenso de la humanidad, que veían nuestra victoria como arrogancia, como una amenaza. Se estaban organizando, armando, planeando contraataques, y peor aún, estaban reclutando humanos. Kravik golpeó el informe sobre el escritorio. No hemos terminado, gruñó. ¿Pensabas que habíamos ganado? Empezamos algo. Encendimos un fuego. Y ahora toda la maldita galaxia está mirando para ver si nos quemamos. Permanecí en silencio porque tenía razón. La victoria nunca iba a ser limpia. No solo habíamos ganado una guerra. Habíamos reescrito el lugar de nuestra especie en el orden galáctico. Ya no éramos víctimas. Ya no éramos la raza ignorada que suplicaba por la paz. Ahora éramos el depredador alfa. Y el alfa siempre es temido. Le pregunté qué quería. Ve a Terra Sub 1, búnker subterráneo al este del viejo Londres. Hay alguien que necesitas conocer. Alguien que vio esto venir mucho antes de que cayeran las bombas. Terra Sub 1 no estaba en ningún mapa oficial. Era una instalación fría y enterrada, excavada bajo capas de ciudades antiguas, oculta bajo ruinas oxidadas y la expansión moderna. El tipo de lugar que te ponía la piel de gallina por lo silencioso que era. Sin civiles, sin charlas, solo acero frío, luces tenues y un silencio que se sentía embrujado. Me llevaron por un pasillo hasta una sala de vigilancia llena de monitores. En el centro, un anciano en silla de ruedas estaba sentado frente a una pantalla masiva que mostraba imágenes orbitales de Corval Prime. Aún humeante, aún rota. Se giró lentamente cuando entré. Ojos agudos, voz ronca y grave, acento de la vieja tierra. Tal vez de Europa del Este. Lideraste la brecha en la aguja, dijo, no preguntó. Asentí. Los miraste a los ojos antes de apretar el gatillo. Asentí de nuevo. Él sonrió, una sonrisa amarga y cómplice. ¿Entiendes entonces lo que viene después? Rodó hacia mí y me entregó un chip de datos. Esto fue grabado hace 7 años. Una advertencia de las colonias fronterizas. Los Corvalán no fueron los primeros en ponernos a prueba, solo los más audaces. Y ahora que hemos demostrado que somos capaces de la extinción. Me miró, con los ojos ardiendo con algo entre miedo y orgullo. Otros vendrán, no para conquistar, no para negociar, sino para terminar lo que creen que hemos empezado. Las imágenes del chip eran granuladas, borrosas. Símbolos alienígenas, naves que no reconocí. Y una voz, no Corvalán, más profunda, mecánica. La humanidad está despierta. La bestia enjaulada ha probado la sangre. Antes de que le crezcan los colmillos, debe ser sacrificada. Devolví el chip. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté. Miró por la ventana de nuevo, al planeta en llamas en la pantalla. Dejamos de disculparnos, dijo. Dejamos de fingir que somos los desvalidos y construimos. No para la paz, para la supervivencia. Cuando volví a los cuarteles, Hal se había ido, dado de baja, probablemente enterrado en algún sitio secreto para evitar que hablara. Díaz estaba en cirugía, complicaciones de las quemaduras. Estaba solo de nuevo, como antes de la guerra. Y en lo único que podía pensar era en que la humanidad había hecho lo imposible. Nos habíamos unificado. Habíamos contraatacado. Habíamos sobrevivido. Pero ahora estábamos en una nueva encrucijada. Ya no luchábamos para ser tomados en serio. Ya no luchábamos por respeto. Luchábamos por algo más grande, por mantener lo que habíamos tomado. Porque la galaxia no se iba a quedar de brazos cruzados y aceptar el nuevo equilibrio de poder.
No cuando una raza inferior quemó uno de sus imperios más antiguos en menos de una semana. Ya no éramos solo una amenaza. Éramos un precedente, y los precedentes se borran. Abrí las viejas placas de identificación que colgaban de mi cuello. Placas que no había mirado desde el día en que me alisté. Todavía tenían mi nombre real, el nombre que no había usado desde que se formó Omega. Es curioso cómo algo tan simple como un nombre podía sentirse como una reliquia después de 6 días de infierno. Cerré los ojos y escuché el silencio de la estación a mi alrededor. Sin disparos, sin alarmas, sin gritos, solo el sonido de una tormenta que aún no había comenzado. La que sabía que venía. Y esta vez, no caería con otros 9. La próxima vez, sería una movilización total. La próxima vez, toda la humanidad estaría lista. Porque esto no era solo el fin de una guerra. Era el comienzo de una nueva era. Una escrita en cenizas, grabada en ruinas y susurrada a través de las estrellas en una palabra. Humano. La galaxia nos subestimó una vez. No tendrán una segunda oportunidad. El primer ataque golpeó la estación Laiten. No fue oficial. Ni militar. Sin banderas, sin declaraciones. Solo un carguero registrado fuera del espacio neutral que transportaba minerales del cinturón de asteroides y que explotó al atracar. 6.000 muertos. No soldados, no personal de mando, solo mineros, civiles. Las imágenes eran granuladas, temblorosas. Cámaras golpeadas por la explosión, pero aún se podía ver el caos. Gritos desgarradores, brecha de vacío. Lo vi en bucle en la sala de guerra, la misma sala donde una vez di la orden de abrir brecha en Corval Prime. Ahora estaba en ese mismo aire rancio y reciclado, con las manos apretadas en puños, escuchando a la nueva directora de inteligencia tratar de presentarlo como un acto aislado de terror. ¿Quién fue?, pregunté. Ella dudó. El tipo de duda que no se debe a no saber, sino a no querer decirlo en voz alta. Creemos que fueron los Asari. Por supuesto, los Asari habían estado sobrevolando como buitres desde que terminó la guerra. Una especie pequeña, silenciosa, enfocada en la tecnología, biológicamente frágil, siempre en la periferia del poder. Nunca hablaban durante las reuniones del consejo, pero siempre escuchaban, tomaban notas, observaban. Habían esperado siglos a que la humanidad metiera la pata. Éramos demasiado rápidos, demasiado agresivos, demasiado apasionados, impredecibles. La guerra de los 6 días los puso nerviosos. Ahora no estaban nerviosos. Estaban audaces. Me quedé mirando el holograma del carguero, viéndolo rotar lentamente sobre la mesa de guerra. ¿Quieres hablar con ellos?, pregunté. La directora parpadeó. ¿Hablar? Sí. Ya sabes, convocar una reunión, suplicar respuestas, ofrecer un compromiso. Su rostro palideció como si acabara de darse cuenta de hacia dónde iba esta conversación. No podemos escalar de nuevo, dijo. No tan pronto. La Tierra se está recuperando. Nuestras ciudades aún se están reconstruyendo. La interrumpí. No negociamos con cobardes que bombardean a civiles. Y lo decía en serio, porque esto ya no era política. Era inevitable. En el momento en que aplastamos Corval Prime, la galaxia cambió. Los débiles se asustaron. Los envidiosos se enfadaron. Y los resentidos se volvieron peligrosos. Ya no luchábamos contra un imperio. Luchábamos contra sombras, facciones, células, sindicatos de tecnología renegados, redes de piratas, rebeldes alienígenas que se veían a sí mismos como preservacionistas galácticos. Su objetivo no era el poder, era el equilibrio. Y a sus ojos, la humanidad había inclinado la balanza demasiado. Dejé la estación 2 horas después. Sin órdenes, sin permiso, solo una ráfaga de datos codificada a una antigua frecuencia de Omega. 2 horas después, comenzaron a llegar. Hal fue el primero, caminando como si tuviera más metal que hueso en las rodillas. Su cara estaba cosida de la última misión, pero sus ojos no habían cambiado. ¿Sigues respirando?, preguntó, agarrando mi hombro como un hermano. Apenas, mascullé. Luego entró Díaz, recién salido de recuperación, todavía cojeando, todavía sonriendo.
He oído que vamos a reunir a la banda, dijo. Pensé que ya estarías muerto, comandante. Lo intento, respondí. Se rió. 4 más llegaron después. Viejos compañeros de escuadrón, algunos de Omega. Algunos de otras unidades que fueron disueltas cuando empezaron a llegar los tratados de paz. Todos tenían el mismo aspecto. Desgastados, no rotos, furiosos, controlados, peligrosos. Exactamente el tipo de hombres que necesitaba. Ya no teníamos uniformes oficiales. Ni medallas, ni parches de unidad. No los necesitábamos. Nuestras cicatrices eran suficientes. Nos reunimos en un hangar privado en las profundidades del viejo Berlín, una de las pocas ciudades humanas intactas por la guerra. El hangar era frío, industrial y apenas iluminado. Perfecto para lo que estábamos planeando. Puse la información sobre una mesa oxidada. Puesto de avanzada Isari en Galván 9. Puesto de escucha secreto. Armas del mercado negro. Una base de operaciones para más accidentes. No íbamos a esperar una votación de la ONU o una resolución del Consejo. Íbamos a golpearlos primero. Hal examinó los archivos, lento y en silencio. No estás pidiendo permiso esta vez. No tiene sentido, dije. Díaz se rió entre dientes. Ahora somos fantasmas. Exacto, asentí. Sin política, sin cadenas. Atacamos rápido, golpeamos duro y desaparecemos. Hubo una pausa. Sin debate, sin vacilación. Entonces Hal se reclinó y sonrió. Como en los viejos tiempos. Aterrizamos en Galván 9 durante el crepúsculo orbital, esa ventana de 30 minutos en la que el sol se ponía lo suficiente como para cegar los sensores, pero lo suficientemente alto como para enmascarar las firmas infrarrojas. Nuestro transbordador estaba modificado para ser sigiloso. Sin baliza, sin identificación, solo escudos térmicos y propulsores modificados que lo hacían sonar como una estrella fugaz en lugar de un desembarco militar. Perfecto. Galván 9 no era un mundo de guerra. Era un puesto comercial, viejo, tranquilo, construido en la ladera de un cañón que parecía haber sido tallado por dioses. Los edificios eran modulares, apilados como ladrillos sobre andamios oxidados. Sin ciudades, solo puestos de avanzada, calles tranquilas, senderos de contrabandistas, un pueblo fantasma con secretos. Aterrizamos 2 kilómetros al sur en un pozo minero abandonado. Hicimos el resto a pie, lentos, silenciosos, trajes amortiguados, rifles fríos, sin comunicación. Y allí estaba, el puesto de avanzada, brillando con un tenue verde en la distancia, como algo medio vivo y enfermo. Nos movimos como sombras. Díaz cubrió la retaguardia. Hal flanqueó. Yo lideré la brecha. 2 guardias en la puerta principal. Isari delgados con piel translúcida y ojos demasiado grandes para sus cráneos. Ni siquiera lo vieron venir. Un disparo suprimido para cada uno. Directo al ojo. Cayeron como marionetas rotas. Dentro fue peor. No por la resistencia. Apenas lucharon, sino por lo que encontramos. Humanos. 4 de ellos, encadenados, hambrientos, conectados a tecnología experimental. Sujetos de prueba, masculló Hal, revisando los registros de datos. Han estado experimentando con puentes mentales. Los puentes mentales estaban prohibidos. Ni siquiera los Corbalán los usaron nunca. Era una violación del cuerpo. Convertía a los soldados en marionetas. Eliminaba el dolor, el miedo, la elección. Uno de los prisioneros era un niño. No podía tener más de 16 años. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos. Díaz se agachó a su lado. Todavía vivo. Comprobé sus constantes vitales. Apenas. Exhaló lentamente. Monstruos. Quemamos el laboratorio. Sin copias de seguridad de datos. Sin dejar pruebas. Nos llevamos a los supervivientes y dejamos el resto en llamas. No fue justicia. Fue una advertencia. De vuelta en la Tierra. El mando no reconoció la misión. No podían. Demasiado político, demasiado complicado. Pero tampoco nos detuvieron. De hecho, empezamos a recibir entregas anónimas,
paquetes de inteligencia, códigos de satélite, cajas de suministros extraoficiales. Alguien en las altas esferas nos estaba apoyando en silencio. El mensaje era claro. Seguid adelante. Simplemente que no os atrapen. Así que lo hicimos. Durante los siguientes 4 meses, atacamos 12 sitios más. Bases piratas, centros de ciencia clandestinos, intercambios secretos del mercado negro dirigidos por gremios alienígenas que juraban no tener bando. Cada vez encontrábamos más tecnología humana, robada, copiada, modificada. Cada vez encontrábamos más víctimas, humanas y alienígenas, conectadas, disecadas, retorcidas. Y cada vez, matábamos a todos los involucrados. Porque la guerra ya no se libra solo en los campos de batalla. Se libra en laboratorios, en núcleos de datos, en las sombras de la paz. Y estábamos hartos de fingir lo contrario. Pero la galaxia se dio cuenta. Empezaron a llamarnos los espectros de la Tierra. Decían que éramos fantasmas que venían con fuego. Que atacábamos sin previo aviso y desaparecíamos sin dejar rastro. Decían que nuestros ojos brillaban en la oscuridad. No estaban del todo equivocados. Para cuando el primer año después de la guerra llegó a su fin, la galaxia no solo tenía miedo de la humanidad. Nos estaban cazando. Los Asari pusieron una recompensa por mi cabeza. 10 millones de créditos galácticos. Algunos mercenarios humanos incluso intentaron cobrarla. Mala decisión. Hal le disparó al primero a 30 metros a través de un visor roto. Díaz colgó al otro de una torre de comunicaciones con una nota pegada a su pecho. No perdonamos a los traidores. No olvidamos a la familia. Ya no éramos solo un escuadrón. Éramos un mito. Y eso les aterrorizaba, porque los mitos no siguen reglas. No responden a llamadas. Simplemente aparecen justo antes del final. Pero lo que más les asustaba no era lo que hacíamos. Era en lo que nos estábamos convirtiendo. No solo soldados, no solo supervivientes, sino una nueva estirpe de humanos. Eficientes, despiadados, unidos por algo más profundo que las órdenes. Un propósito. La galaxia tuvo su oportunidad de aceptarnos como iguales. Eligieron tratarnos como a un virus. Así que ahora nos convertiríamos en la cura, por cualquier medio necesario. Siempre supe que no nos recibirían en casa como héroes. Pero no pensé que intentarían borrarnos. 6 meses después de Galván 9, Omega fue etiquetado como renegado. No solo extraoficial, no solo operaciones encubiertas. Criminal. Cada operación que habíamos llevado a cabo, cada activo que habíamos neutralizado, cada laboratorio que quemamos, fue clasificado como agresión no autorizada contra entidades galácticas soberanas. No importaba que tuviéramos pruebas. No importaba que estuviéramos salvando vidas. Todo lo que importaba era la imagen. La galaxia estaba asustada, y los nuevos líderes de la Tierra querían calmarla. No querían que interrumpiéramos las frágiles alianzas que intentaban tejer como vendas sobre una herida de bala. Así que nos sacrificaron. Oficialmente, Omega no existía. Nuestros nombres fueron borrados de los registros. Nuestras medallas revocadas. Ahora éramos enemigos de la paz. Reliquias de un tiempo más oscuro. Hombres peligrosos en una era que quería creer que la guerra había terminado. Pero las guerras no terminan cuando los políticos lo dicen. Terminan cuando la amenaza lo hace, y la amenaza no se había ido a ninguna parte. Me enteré de la orden de arresto cuando aterricé en una plataforma privada fuera de la Arqueología de Berlín. Un segundo estaba saliendo de un transporte, y al siguiente tenía 2 rifles apuntando a mi pecho y un par de guardias enmascarados gritándome que me detuviera. Escanearon mi identificación, no dijeron una palabra, solo me miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Comandante, dijo finalmente uno de ellos, con voz insegura. Usted no debería estar aquí. Nadie debería estar en ninguna parte, dije con calma. Esa es la nueva regla, ¿verdad? No se rieron. No esperaba que lo hicieran. Me dejaron pasar. No deberían haberlo hecho. Probablemente las órdenes eran detener o disparar a la vista, pero el miedo es algo poderoso, y mi reputación todavía hablaba mucho por mí. Dentro, la arqueología estaba limpia, brillante,
con un sol artificial que se derramaba sobre árboles perfectamente podados, niños jugando con drones de IA, hologramas vendiendo tonterías sobre una nueva era de paz. Era una mentira. Una bonita, pero una mentira al fin y al cabo. Detrás de los jardines y el cristal, el liderazgo de la Tierra se estaba resquebrajando. Me reuní con el consejero Ran en un conducto de mantenimiento cerrado, 3 niveles por debajo de la zona pública. Solía ser coronel durante la guerra Corvalán, luchó en tierra, recibió una explosión en la columna y nunca volvió a caminar. Ahora se encargaba de la interferencia política para lo que quedaba de la vieja guardia que todavía creía en lo que luchamos. ¿Sabes cómo te llaman?, preguntó mientras encendía un cigarrillo. Muchas cosas, imagino. Extremista, criminal de guerra, monstruo, incluso terrorista en algunos medios. ¿Algo halagador? No sonrió. Tienen miedo, comandante, dijo. No solo de ti, de lo que representas. Intentamos mostrarle a la galaxia que ahora somos civilizados, que podemos ser parte de su mundo. ¿Y por qué diablos querríamos eso? Eso lo calló. Suspiró y se frotó las sienes. Hay facciones formándose en el Consejo, en las colonias, incluso en el mando militar. La mitad quiere redoblar la apuesta, reforzar la frontera humana, construir flotas como si nos preparáramos para otra guerra. Y la otra mitad, quieren desmantelarlo todo, cerrar los ejércitos de la Tierra, entregar el mando a los acuerdos de paz galácticos, despojarnos de nuestra ventaja. Me incliné hacia adelante. Si haces eso, no sobreviviremos al próximo ataque. Asintió. Lo sé, pero el miedo vuelve estúpida a la gente. Esa frase se me quedó grabada, porque el miedo no solo volvía estúpida a la gente, la volvía peligrosa. 2 semanas después, alguien intentó matarme. No en una emboscada en un callejón o un asesinato llamativo. No, esto fue calculado, quirúrgico. Estaba durmiendo en una casa segura al norte de los páramos canadienses. En medio de la nada, fuera de la red, tecnología del viejo mundo. Solo 3 personas sabían que estaba allí. Me desperté con el siseo de gas. Para cuando rodé fuera de la cama, la habitación ya se estaba llenando de un vapor blanco. Mis ojos ardían, mi piel se ampollaba. Rompí la ventana de emergencia y rodé hacia la nieve, ciego, jadeando, con el corazón desbocado. Para cuando recuperé los sentidos, todo el edificio estaba en llamas. Nadie vino. Ni drones de rescate, ni equipo de búsqueda, ni medios de comunicación. Fue como si nunca hubiera ocurrido, como si yo nunca hubiera debido ocurrir. Contacté con Díaz esa noche. Lo encontré dirigiendo la seguridad de un convoy minero en el borde exterior bajo un alias. Parecía más viejo, más delgado. Aunque todavía tenía ese fuego en los ojos. Te ves fatal, dijo cuando me vio. Bastante cerca. Me sirvió una copa y esperó. Creo que nos han reemplazado, dije finalmente. Sí, respondió. Me di cuenta cuando vi a un montón de veinteañeros con armaduras corporativas desfilando con parches de divisiones de pacificadores cosidos en la espalda. ¿Pacificadores? Así llamaban a la nueva fuerza de tareas. No soldados, no guerreros. Pacificadores. Como si la última guerra hubiera sido un malentendido, como si la próxima no viniera cargada de dientes. ¿Dónde está Hal?, pregunté. Díaz no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. Volvió con su familia, dijo finalmente. Intentó vivir tranquilo, fuera del planeta. Díaz desvió la mirada. Lo mataron el mes pasado. Lo etiquetaron como resistencia al arresto. El silencio que siguió fue pesado. No lloré. Hal no lo habría querido. Pero algo en lo profundo de mí se rompió. Como si la parte de mí que todavía creía en la idea de un hogar simplemente se hubiera rendido. No solo intentaban enterrarnos. Nos estaban ejecutando. Pasé el siguiente mes viajando por las colonias, en silencio, observando, escuchando. Y lo que vi me heló más que cualquier cosa que los Corvalán hubieran hecho. Conformidad. Humanos, mi gente, adaptándose a sistemas alienígenas, reescribiendo nuestras leyes para que coincidieran con las suyas, censurando nuestra historia. A los jóvenes reclutas se les enseñaba que nosotros éramos los agresores,
que la Tierra reaccionó de forma exagerada, que la guerra fue un error. Estaban reescribiendo la verdad y la gente se lo estaba creyendo. Conocí a una profesora en Cayús 3 que llamó a la guerra de los 6 días una desafortunada represalia. Conocí a un político en Vega Delta que dijo que la fuerza de la humanidad debía gestionarse a través de la diplomacia, no demostrarse a través de la violencia. Casi le disparo en la cara, pero no lo hice porque me di cuenta de algo. Estábamos en guerra de nuevo. No con alienígenas, no con facciones renegadas, sino con nosotros mismos. Nuestro propio liderazgo estaba desmantelando lo único que nos había mantenido vivos. Nuestra ventaja, nuestra unidad en la furia, nuestra voluntad de hacer lo que otros no harían. Y si alguien no lo detenía, perderíamos todo por lo que luchamos. Esa noche, envié un único mensaje, codificado, encriptado, antiguo protocolo Omega. Decía, la guerra nunca terminó. El enemigo solo cambió de rostro. Si todavía respiras, es hora de volver a casa. No sabía quién respondería. No sabía si quedaba alguien. Pero 2 días después, recibí mi respuesta. 4 palabras. ¿Dónde atacamos? La guerra que libramos en el espacio. Eso fue supervivencia. Pero esto era personal. Ya no éramos soldados. No luchábamos contra alienígenas. Luchábamos contra algo mucho peor. Nosotros mismos. Nuestra propia gente. Los que se beneficiaron de nuestro sacrificio y luego nos enterraron cuando el olor a humo incomodaba en las reuniones. No ganaron la paz. La vendieron, pieza por pieza, sistema por sistema. Y ahora nos estaban vendiendo a nosotros. Construí la red desde cero. Sin financiación, sin entregas de equipo, sin respaldo del alto mando porque el alto mando era la podredumbre. Lo que tenía eran susurros, veteranos, furiosos, olvidados, hombres y mujeres dejados atrás, excluidos del nuevo sistema. Nos llamaban de muchas maneras. Terroristas, extremistas, remanentes. No nos importaba. Nos llamábamos la brasa, porque incluso cuando intentaban apagarnos, seguíamos ardiendo. Comenzamos con pequeñas misiones de sabotaje, filtraciones de datos, descubriendo documentos que los pacificadores intentaban enterrar, mostrando a la gente lo que el nuevo régimen ocultaba. Los tratos secretos, los compromisos tácitos, la forma en que la soberanía de la Tierra estaba siendo subastada a alianzas alienígenas a cambio de una protección que no necesitábamos. ¿Sabes cuál fue la peor parte? La gente se lo creía. Una vez que el miedo se desvaneció, una vez que el trauma se asentó y los medios dejaron de proclamar a la humanidad heroica en todas las pantallas, todo lo que quedó fue amargura, agotamiento. No querían recordar lo que hicimos. Así que nos llamaron monstruos porque era más fácil que admitir que los salvamos. Pero por cada 10 ciudadanos que escupían nuestro nombre, había uno que recordaba, uno que veía a través de las mentiras. Eso era suficiente. El primer ataque real ocurrió en la estación Vesta. No fue armado. Fue peor. Un centro de cumplimiento. Limpio, estéril, silencioso. Lo llamaban una cúpula de reeducación para veteranos traumatizados incapaces de reintegrarse en una sociedad pacífica. Yo lo llamé lo que era. Una prisión. El hermano de Hal estaba allí. También el hijo de Díaz. Lo atacamos a las 2, cortamos la energía, usamos trajes térmicos para evitar sus sensores de calor. Sin derramamiento de sangre. No al principio, solo precisión. Pero alguien nos delató. La seguridad se activó. Drones automatizados, granadas aturdidoras, despliegue de gas. Nos adaptamos. Siempre lo hacíamos. Para cuando los guardias cambiaron de munición no letal a munición real, ya estábamos en los niveles inferiores, sacando cuerpos de criocápsulas y tanques de electrochoque. ¿Sabes lo que les estaban haciendo? Probando drogas de obediencia. Neurosupresores generados por IA, silenciando las partes del cerebro responsables del desafío, la ira, la identidad. El hermano de Hal era una sombra de sí mismo. Ojos abiertos, manos temblorosas, apenas podía hablar. Lo llamaban un caso de éxito. Yo lo llamé ejecución psicológica. Así que quemamos el lugar hasta los cimientos. Transmitimos todo a través de comunicaciones del mercado negro,
cada segundo, desde las celdas de la prisión hasta los informes médicos. Lo enviamos directamente a las transmisiones públicas. Las autoridades de la Tierra intentaron negarlo. Demasiado tarde. Las imágenes se volvieron virales. Ni siquiera los portavoces más leales pudieron ocultarlo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a fracturarse. Dentro del Consejo, el silencio ya no funcionaba. Empezaron a atacarse unos a otros. Juegos de culpas, dimisiones, facciones formándose rápidamente. Algunos querían aplastarnos por completo. Bloqueos militares, escaneos orbitales, purgas. Los otros querían negociar como si fuéramos manifestantes políticos. Todavía no lo entendían. No intentábamos cambiar la política. Intentábamos desmantelar la podredumbre. Y esa podredumbre tenía un nombre: el Protocolo de Unidad. Era el plan maestro. Silencioso. Oculto detrás de actos públicos y firmas de tratados. Pero desciframos el archivo gracias a un desertor de dentro, un analista de sistemas de IA que había sido obligado a trabajar bajo vigilancia del Consejo. La unidad no se trataba de paz. Se trataba de integración. Durante los siguientes 5 años, la humanidad entregaría el mando total de sus defensas planetarias al Acuerdo Galáctico. Las decisiones militares fuera de nuestras manos. El desarrollo tecnológico regulado por supervisores alienígenas. Incluso las políticas de natalidad estaban sobre la mesa. Todo bajo la excusa de la igualación. Querían asegurarse de que ninguna máquina de guerra humana volviera a surgir. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que esto no era diplomacia de posguerra. Era una invasión lenta. Sin flotas, sin fuego, solo sumisión disfrazada de progreso. Y estábamos hartos de seguirles el juego. Me reuní con Díaz en las ruinas del viejo Tokio. Todavía radiactivas, todavía rotas. Nos instalamos en la bóveda de un banco derrumbado donde las paredes eran lo suficientemente gruesas como para detener los escaneos satelitales y los muertos eran demasiados para que los equipos de vigilancia patrullaran a menudo. Estaba más delgado ahora, con cicatrices. Menos bromas, más concentración. Se nos acaba el tiempo, dijo, dejando caer una tableta de datos sobre la mesa. Escaneé el contenido. Envíos, movimientos, datos de construcción, enlaces orbitales. 6 plataformas masivas siendo ensambladas sobre la Tierra, disfrazadas de relés de comunicación. No eran relés. Eran nodos de control. Una vez activados, darían al acuerdo influencia en tiempo real sobre la red planetaria de la Tierra, satélites, sistemas de armas, incluso la IA de la infraestructura. Control total. Y estaban a semanas de completarse. Atacaremos las 6, dije, arrojando la tableta a un lado. Díaz arqueó una ceja. Eso es un suicidio, incluso para nosotros. No estoy pidiendo permiso. Sonrió débilmente. No pensé que lo hicieras. Llamamos a la operación Caída de Ceniza. 6 escuadrones, 6 objetivos, ataque simultáneo. Sin supervivientes, sin negociación. Solo demolición limpia y controlada y el tipo de onda de choque que no se podía convertir en un comunicado de prensa. Nuestro escuadrón, los fantasmas de Omega originales, tomó el relé 1, el prototipo, el más vigilado. No mentiré, no esperaba sobrevivir, pero ese no era el punto. Caída de Ceniza no se trataba de la victoria. Se trataba de recordarles. Llegamos al relé durante una tormenta de escombros. Cobertura perfecta. Entramos por un conducto de residuos. Subimos 30 libras de cargas térmicas por 7 cubiertas. Nos detectaron en la cubierta 6. Disparos. Drones. Una maldita unidad de pacificadores con trajes reforzados tratando de convencernos de que nos rindiéramos a través de las comunicaciones. Las apagué. No estábamos allí para debatir. Llegamos a la cámara del núcleo con 5 minutos restantes en el reloj. Díaz sangraba por el costado. El reemplazo de Hal, un joven francotirador llamado Bren, cojeaba, con la armadura agrietada. Pero lo logramos. Colocamos cada carga, la sincronizamos con las otras, y luego me paré en el centro de esa cámara y envié una última transmisión. Esto es lo que pasa cuando olvidáis quiénes somos.
Esto es lo que pasa cuando intentáis ponerle una correa a la humanidad. Os dimos paz, respondisteis con cadenas. Se acabó la cortesía. Y entonces lo volamos todo. 6 relés, 6 bolas de fuego a través de la órbita, visibles desde cada continente. El acuerdo perdió el control esa noche. Literalmente, figurativamente, políticamente. Las plataformas se estrellaron. Los sistemas fallaron. Las redes eléctricas fallaron. El pánico se extendió más rápido que la propaganda. Y en medio del caos, algo más sucedió. La gente despertó. Los veteranos salieron de sus escondites. Los ciudadanos exigieron respuestas. Incluso los guardias del consejo comenzaron a dimitir, diciendo que no se habían alistado para silenciar a su propia especie. Y en algún lugar profundo de los archivos militares de la Tierra, un viejo archivo fue recuperado. Protocolo Omega. Una orden de ejecución emitida una vez. Ahora se reconsideraba, no como una ejecución, sino como una reincorporación. Pero esta lucha no ha terminado. Todavía no. El acuerdo se está reagrupando. Sus aliados están furiosos. Nos llaman radicales, amenazas a la armonía galáctica. Algunos incluso están presionando por una invasión conjunta de la Tierra para preservar la estabilidad. Que vengan. Ya nos han subestimado antes. No terminó bien para los últimos. ¿Y yo? Todavía estoy aquí, con cicatrices, cansado, pero vivo. Porque no importa cuánto intenten enterrarnos, las cenizas todavía arden. Nos dieron 7 días para cumplir. 7. Apropiado, en cierto modo. Como si se burlaran de la guerra de los 6 días. Burlándose del tiempo que nos llevó poner la galaxia patas arriba. Ahora querían que volviera a la normalidad, bonita y ordenada, en un día más. La transmisión llegó a través de todos los canales principales. Sin encriptación, sin necesidad de traducción. El mensaje era claro. El acuerdo exige el cumplimiento total. La Tierra debe entregar el mando militar, los astilleros y el control orbital. Todas las unidades de resistencia deben disolverse. Todos los combatientes renegados deben ser entregados. El incumplimiento será considerado una declaración de guerra. Tenéis 7 días. Lo llamaron imposición de la paz. Yo lo llamé ocupación. Y esta vez, no se escondían detrás de las palabras. Enviaron la flota. Recibimos el primer eco en los sensores de largo alcance 12 horas después de la transmisión. Docenas de naves saliendo del salto FTL en el borde del sistema Sol. Un muro de aleación y arrogancia. Naves insignia, portaaviones, acorazados, no exploradores, ejecutores. No vinieron a negociar. Vinieron a acabar con nosotros. El consejero Ran me convocó a las bóvedas profundas bajo Ginebra. Casi esperaba que un equipo de ejecución me estuviera esperando cuando llegué. En cambio, lo encontré solo. Sin guardias, sin armadura, solo su vieja silla de ruedas y una botella de whisky de la Tierra entre nosotros. Tenías razón, dijo sin mirarme. Esperé. Sirvió 2 vasos. Sin charla trivial. No vienen a asustarnos. Vienen a aplastarnos, a borrarnos de los libros de historia, y nuestros nuevos líderes están haciendo cola para firmar la orden de rendición. ¿Sabes lo que dice ese papel? Me lanzó una tableta de datos. La escaneé. No era un tratado. Era una sentencia. Mando militar humano disuelto. Acceso orbital restringido. Derechos de recursos entregados. Un gobierno terrestre gestionado bajo supervisión del acuerdo. Las colonias humanas serían reclasificadas como territorios en libertad condicional. ¿Libertad condicional? Mascullé. ¿Por sobrevivir? Asintió. No nos perdonan por ganar. Nunca lo harán. Se bebió su trago. Nos temen, comandante. Y los gobernantes asustados solo conocen una solución. La destrucción. Miré el vaso en mi mano, pero no bebí. ¿Por qué llamarme aquí? Se inclinó, con voz baja. Porque tengo acceso a algo peligroso. Algo construido durante la guerra Corvalán. Alto secreto. Enterrado bajo la base lunar. Diseñado como último recurso. ¿Qué tipo de arma? Ran me miró directamente a los ojos.
del tipo que quema sistemas enteros. Lo llamaron Proyecto Velo Rojo. No una bomba, no una flota, un contagio. Basado en nanobots, aumentado con IA, autorreplicante y codificado para atacar estructuras genéticas no humanas. Se propagaba a través de firmas de calor, a través del aliento, a través del agua. Y una vez activado, no podía detenerse. Se probó una vez, hace mucho tiempo, durante los años finales de la Guerra Corvalán, en una pequeña base lunar que albergaba soldados enemigos capturados. Los resultados nunca se publicaron. El sitio fue sellado. Los científicos desaparecieron. Ahora era nuestro as en la manga. Una forma de decirle al acuerdo que la Tierra podría morir. Pero nos llevaríamos todo con nosotros. Llevé el archivo de vuelta a la brasa. Díaz miró los datos en silencio. Bren caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Santo cielo, masculló finalmente Díaz. ¿Estás seguro de que esto no es un farol? No es un farol, dije. He visto los registros. Funciona. Bren golpeó la pared con el puño. Entonces, ¿por qué demonios no lo usamos antes? Porque no éramos monstruos. Me fulminó con la mirada. ¿Y ahora? Lo miré directamente a los ojos. Se nos acabaron las opciones. La flota del acuerdo estaría en órbita baja para el 5.º día. No teníamos los números para repelerlos. No teníamos suficientes naves. Nuestra gente estaba dividida. Nuestro liderazgo estaba fracturado. El mundo todavía sangraba por la Primera Guerra. Si aterrizaban, no se detendrían en la ocupación. Limpiarían la cultura, la historia, la memoria, todo lo que nos hacía humanos. Desaparecido. Fue entonces cuando lo dije. Si van a borrarnos, les quitaremos el bolígrafo de la mano permanentemente. Siguió un silencio, profundo, pesado. Nadie objetó. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Teníamos 3 días para prepararnos. Dividí nuestras unidades. Algunas fueron enviadas a infiltrarse en las zonas de desembarco del acuerdo, otras se incrustaron en las principales ciudades, preparándose para una insurgencia en el peor de los casos. Bren y Díaz manejaron el plan de inserción para la base lunar. Mi trabajo era más simple. Difundir el mensaje. Intervenimos una baliza del Consejo, transmitimos una única transmisión a través de cada dispositivo, cada pantalla, cada dron dentro del sistema Sol. Al pueblo de la Tierra. Vienen, no para proteger, no para unificar, sino para acabar con nosotros. Luchamos una vez, sangramos. Perdimos ciudades, familias, futuros. Y nos dijeron que teníamos que sonreír y seguir adelante. Ahora exigen nuestra obediencia. Pero lo que olvidaron es que la Tierra nunca se arrodilla. Si nos atacan, los reduciremos a cenizas. No tenéis que luchar, pero más os vale recordar quiénes sois. Y entonces comenzó la cuenta atrás. Las naves del acuerdo entraron en órbita el 5.º día. Su primer acto fue apagar nuestra red de satélites. Sin previo aviso, solo silencio. Las comunicaciones globales cayeron. Las centrales eléctricas civiles fallaron. Algunas ciudades se oscurecieron. Otras entraron en pánico, pero no todas. En el corazón del viejo Cairo, estallaron protestas. Gente ondeando banderas de la tierra, coreando, no contra nosotros, contra ellos, contra el acuerdo. En las colonias marcianas, soldados de verdad, se negaron a entregar sus armas. Batallones enteros se declararon en rebeldía, deshabilitando los campamentos de avanzada del acuerdo y desviando las cadenas de suministro a los centros de resistencia. Incluso las divisiones de pacificadores, esos guapos ejecutores con sus asesores de IA, comenzaron a desmoronarse. La mitad de sus unidades desaparecieron de la red. Algunas se unieron a la brasa, otras simplemente se desvanecieron. El miedo funciona en ambos sentidos. No éramos los únicos acorralados. Ellos también lo estaban. Para el 6.º día, el ultimátum final del acuerdo golpeó la tierra. Rendirse o sufrir. Someterse o ser eliminados. Elegir la paz o enfrentar la extinción. Todavía pensaban que tenían la sartén por el mango. Todavía creían que estábamos demasiado fracturados, demasiado cansados,
demasiado asustados. No sabían sobre el velo rojo. No sabían que teníamos una última jugada, no para ganar, sino para negarles la victoria. Díaz y yo estábamos en el borde de la instalación lunar, contemplando el horizonte frío y gris. El cielo de arriba estaba lleno de naves, acorazados del acuerdo, silenciosos y masivos, tapando las estrellas como buitres. «Es hora», dijo Díaz, entregándome la llave de activación. Un pulso, un segundo, eso es todo lo que se necesitaría. Me miró y, por primera vez desde Johannesburgo, dudé. Porque debajo de toda la rabia, todas las cicatrices, todas las noches arañando a través de la sangre y la traición, la vi, la línea, y estaba a un suspiro de cruzarla. Si pulsaba ese botón, no habría vuelta atrás. No solo para ellos, para nosotros. Miré a Díaz. Si hacemos esto, nos convertimos en lo que temían. Asintió. Quizás. O quizás les demostramos que tenían razón. Me quedé mirando la llave. La galaxia nunca había creído en la contención de la humanidad. Creían en nuestro fuego, nuestra rabia, nuestra capacidad de destruir. Pero tal vez, solo tal vez, eso era lo que nos daba el derecho a elegir, hacer más de lo que esperaban, hacer algo que no podían controlar de ninguna manera. Bajé la llave. Los ojos de Díaz no parpadearon. ¿Estás seguro? No, dije, pero si lo quemamos todo, demostramos su punto. Me di la vuelta. Luchemos una última vez. Sin genocidio, sin extinción, solo nosotros en el suelo, en el barro, donde los humanos están en su mejor momento. Sonrió. De vuelta al principio. Así que lo hicimos a la antigua. Sin superarmas, sin muertes limpias, solo guerra, trincheras, emboscadas, hackers y sabotaje. Ciudades alzándose, células de resistencia floreciendo desde las sombras. Viejos veteranos enseñando a los niños de la calle a disparar, a moverse, a sobrevivir. Y por primera vez en años, la tierra no estaba dividida. No eran gobiernos. No eran fronteras. Éramos nosotros. La humanidad, como debía ser. Pensaron que nos arrodillaríamos. Pensaron que nos doblegaríamos. Pero la tierra no se construyó sobre la rendición. Se construyó sobre el desafío. No luchábamos por recursos, fronteras o títulos galácticos. Luchábamos por algo más antiguo, algo que no podían codificar en tratados o acuerdos comerciales. El derecho a existir en nuestros propios términos. Y mientras amanecía el séptimo día, oscuro por el humo y rojo por el fuego, el mundo no sentía que se estuviera acabando. Sentía que estaba despertando. El primer asalto directo llegó sobre el Pacífico justo antes del amanecer. 3 acorazados del acuerdo descendieron a la atmósfera superior y desataron sus cápsulas de abordaje como un enjambre de langostas mecánicas. Unidades de infantería automatizadas, hechas con precisión para neutralizar la resistencia. Pero no estaban preparados para lo que encontraron. Verás, pensaron que jugaríamos según sus reglas, que los enfrentaríamos en formaciones limpias con identificación adecuada y corredores de rendición. Lo que obtuvieron en cambio fue rabia camuflada. Señores de la guerra de las selvas sudamericanas que nunca bajaron sus armas. Soldados de los barrios del centro de las ciudades asiáticas. Tribus árticas que convirtieron chatarra en cañones de riel. Civiles que no habían visto combate en 20 años pero nunca olvidaron cómo matar. Y nosotros, la brasa, fuego encendido y nacido de fantasmas. No los enfrentamos de frente. Los destrozamos desde dentro. Lideré la carga en el frente de Tokio. No las nuevas y limpias arqueologías que el acuerdo ayudó a reconstruir. No, las ruinas de abajo, las alcantarillas, los esqueletos de la vieja tierra. Ahí es donde ocurrió la verdadera lucha, donde el barro y la sangre importaban más que la supremacía orbital. No teníamos cadena de mando, solo unidades conectadas por agallas y venganza. Díaz estaba conmigo, con su pesado cañón colgado del hombro, sonriendo como un hombre que finalmente había vuelto a casa. Trajeron todo el cielo, dijo, asintiendo hacia el enjambre de naves de arriba. Y nosotros trajimos el infierno, respondí. Luego nos movimos, habitación por habitación, calle por calle, disparando a máquinas que no se inmutaban,
no sangraban, pero sí morían. Explosivos colocados bajo las rejillas de las alcantarillas. PMS portátiles detonados desde drones de comida reprogramados. Un niño trepó por una tubería de desagüe y dejó caer una carga de ácido casera sobre la cabeza de un pacificador. Y la gente se levantó, viejos y jóvenes, ricos y pobres. Algo se rompió en la especie, no por odio, por memoria. El acuerdo quería que olvidaran el costo de la sumisión. Se lo recordamos con fuego. Mientras tanto, en las colonias marcianas, sucedió algo inesperado. Un destacamento completo de unidades de la flota del acuerdo, voluntarios humanos entrenados fuera del planeta, se negaron a disparar. Bloquearon sus armas, apagaron sus drones, giraron sus naves hacia las estrellas y enviaron un solo mensaje. Recordamos quiénes somos. Sus comandantes lo llamaron motín. Nosotros lo llamamos volver a casa. De vuelta en la Tierra, apenas resistíamos. Las ciudades se convirtieron en zonas de guerra. Los cielos partidos por la mitad por el fuego de cañón, las montañas con cráteres, los océanos hirviendo bajo el peso de las naves estelares que caían. Y, sin embargo, el acuerdo no estaba ganando porque no entendían algo crucial. La guerra no es solo fuerza. Es voluntad. Y la teníamos en cada edificio roto, en cada grito de desafío, en cada puño cerrado alrededor de un arma maltrecha. Aún así, sabíamos que algo no estaba bien. El acuerdo estaba sangrando, pero no entraban en pánico. Fue entonces cuando llegó la filtración de datos. Interceptada por uno de nuestros remanentes de IA, un protocolo fantasma oculto en la red de escombros orbitales. No se trataba solo de la Tierra. Esto era una prueba, no de nuestra fuerza, sino de nuestro cumplimiento. Verás, el acuerdo había estado planeando algo mucho más allá de esta guerra. Un sistema de regulación genética a gran escala diseñado para eliminar gradualmente la agresión, el desafío y la imprevisibilidad en las especies galácticas. Lo llamaron Proyecto Equinoccio. La Tierra era la variable final. Si nos quebrábamos, si nos sometíamos, confirmaría que ninguna especie, por violenta o independiente que fuera, podría resistir el condicionamiento adecuado. Por eso vinieron con toda su fuerza, no solo para detenernos, sino para demostrar un punto. Si tenían éxito, el resto de la galaxia se alinearía. Si fallaban, entonces todo lo que habían construido, toda ilusión de orden y paz, se derrumbaría. Transmitimos ese archivo a través de todos los sistemas conocidos, usando sus propios relés de comunicación para hacerlo. Alienígenas en todo el borde exterior lo vieron. Especies a las que se les había dicho que eran libres. Especies a las que ya se les habían alterado partes de su ADN, que habían visto sus culturas armonizadas bajo el pretexto de la paz. Esa era la verdadera guerra, no la Tierra contra el acuerdo. La libertad contra el control. Y de repente, ya no luchábamos solo por nosotros mismos. Éramos el ejemplo, la primera chispa, el comienzo de un fuego que no podían contener. Para cuando el acuerdo se dio cuenta de lo que habíamos hecho, era demasiado tarde. No podían retractarse del mensaje, no podían borrar la verdad. Estallaron disturbios en una docena de sectores. Los aliados del acuerdo se volvieron neutrales. Las fuerzas de mantenimiento de la paz abandonaron sus puestos. Y la Tierra, no solo mantuvimos la línea. Rompimos la suya. Lideré el asalto final en Johannesburgo, la misma ciudad que intentaron borrar años atrás, ahora renacida en metal y cicatrices. Su última división terrestre estaba atrincherada alrededor de la estación de enlace orbital, una elegante estructura alienígena que habían construido para conectar permanentemente la Tierra con el mando del acuerdo. La rodeamos por todos lados, soldados, granjeros, ingenieros, incluso pandillas callejeras con armaduras corporales pintadas con la bandera de la Tierra. Me paré ante ellos, rifle en mano, y no dije nada. No fue necesario. En el momento en que llegó la orden, nos movimos como uno solo. Una tormenta de tierra, disparos y venganza. Y cuando abrimos brecha en la torre de mando, cuando llegamos al núcleo, no lo destruimos. Lo recableamos. Convertimos su herramienta de control en un faro de rebelión. La flota del acuerdo se retiró 2 días después. No porque los destruyéramos,
sino porque estaban perdiendo la narrativa. Y en la galaxia, eso es más peligroso que perder una batalla. Dejaron la órbita bajo fuego, arrastrando su orgullo roto detrás de ellos como una bandera muerta. La Tierra había ganado. No solo la lucha, el significado. Después de la guerra, no volví a casa. Demonios, ni siquiera sabía qué significaba hogar ya. Díaz perdió su brazo izquierdo en la carga final. Bren recibió un disparo de plasma en las costillas. Sobrevivió a duras penas. La brasa se desvaneció de nuevo en el polvo. Su nombre susurrado como una maldición y una oración. Ya no nos necesitaban, lo cual estaba bien. Habíamos hecho nuestro trabajo. La Tierra seguía en pie, todavía imperfecta, todavía fracturada, pero libre. Sin señores supremos, sin tratados forzados, sin gobiernos títeres, solo humanos aprendiendo a ser humanos de nuevo. Y por primera vez, entendí lo que realmente habíamos ganado. No el derecho a destruir, sino el derecho a elegir. Dicen que la galaxia cambió ese día. No por un arma, no por una flota, sino porque una especie, solo una, se levantó y dijo no. No al control, no al silencio, no a la paz a costa de su alma. No éramos perfectos. Nunca lo fuimos. Nunca lo seremos. Pero somos nosotros mismos. Sin cadenas, sin quebrantar, humanos. Y eso es algo que ningún acuerdo, ningún imperio, ninguna alianza podrá quitarnos jamás. No de nuevo. Nunca más.